Además de todo lo que le dijimos que tenemos para esta noche, va a haber chimento, ¿no? Sí, pero es infaltable la sección secreto a voces. ¿Vos tenés? Uno, sí. Uno, yo también. Desautorización. ¿Desautorización? Se trata de un banco, de una empresa, de un apellido... de un funcionario. Ajá. Y de un político de máximo nivel. Bueno, muy bien. Todo junto, explosivo. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo les voy a contar esta noche qué va a pasar con Antonio Boyano, el actual integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted sabe, el Senado le ha habilitado el juicio político. ¿Qué va a hacer Boyano? ¿Qué van a hacer los senadores? ¿Qué opinan sus colegas de la Corte? Se lo cuento esta noche. También le queremos decir que acaba de finalizar en la Casa Rosada una reunión entre el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y Roberto Labaña, donde estuvieron tratando el tema precios, que es un tema que preocupa mucho. Se estuvieron evaluando varias alternativas por el tema del aumento en los combustibles de la empresa Shell y el tema del aumento de la hacienda, de la carne, que ha sido muy fuerte, hoy se ha aplacado, pero hay traslado al mostrador. O sea, estuvieron reunidos Labaña y Kirchner analizando eventuales medidas. Y que es uno de los temas centrales, Marcelo, que hablamos de la nota con el presidente, ¿no? Que el presidente responde y que adelanta, bueno, no se lo vamos a comentar, véalo y escúchelo, pero donde hay mucha preocupación en el gobierno, ¿no? Si uno quiere saber qué va a pasar con las principales variables económicas, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, en los próximos meses, y las principales variables políticas, tiene que escuchar y ver el reportaje de Néstor Kirchner en un rato, que en 15 a 20 minutos va a estar al aire para que usted lo pueda percibir. Pero además hay que escucharlo atentamente y hay que escuchar las entrelíneas de lo que dice Kirchner. Ah, sí, por supuesto. Pero además, Gustavo estuvo con Evo Morales, que es el dirigente más buscado de América Latina en estos días, y Gustavo lo encontró. Sí, la semana pasada, nadie se enteró, pero la semana pasada Evo Morales estuvo en la República Argentina por espacio de 5 horas. Venía de la asunción de Tabaré Vázquez, pasó por Buenos Aires, incluso se reunió con 2 funcionarios de primer nivel del gobierno de Néstor Kirchner, con el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, y con el ministro de Planificación, Julio De Vido, por el tema del gas. Y allí nosotros detectamos su presencia y lo entrevistamos, porque algo se sabía sobre la situación de Bolivia. Claro, después del domingo a la noche vino la renuncia de Mesa, la ratificación, y estalló para los medios argentinos y para la realidad argentina todo el tema de quién es Evo Morales, por qué pone en jaque. Así que va a conocer, en esta entrevista, dura 10 minutos, lo va a conocer a Evo Morales y va a conocer cuál es su pensamiento. En Perú se lanzó esta posibilidad de la América del Sur unida, digo, ¿no? Que sería un mercado para la región muy importante, ¿no? Frente a otros mercados del mundo. Digo, ¿qué le está faltando según su óptica para una integración efectiva? ¿O por qué cuesta tanto a veces integrar a los países? Hay diferencias ideológicas en nuestros gobiernos. A la llamada nación sudamericana tiene que avanzar en todo caso. A mediano o largo plazo tiene que consolidarse una nación sudamericana, yo diría con su propia moneda como nación, de toda Sudamérica. Eso debe ser en base a sus recursos naturales. Hay que pensar en una confederación de trabajadores, hay que pensar en una universidad sudamericana de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas somos dueños absolutos de esta noble tierra. Con eso no estoy marginando ni discriminando a nadie, más bien los pueblos indígenas somos incluyentes, no excluyentes. En todo caso, en esa nación sudamericana tenemos que unirnos, una unidad respetando la diversidad que somos y las regiones a los sectores, ¿verdad? Lo que falta es como avanzar en programas que coincidan en los distintos países para los pueblos, para las mayorías nacionales. Creo que esa es la diferencia, eso nos permite avanzar. Repito, no tengo bronca con el presidente Lagos, por ejemplo, de Chile, no por una cuestión de marítima, además de eso, sino yo no puedo creer que se llame un presidente socialista, un partido socialista que gobierne, pero socialismo que gobierna para el imperialismo. Esas son las diferencias que nos permiten avanzar esta construcción de la nación sudamericana.
¿Usted cree que Chile es un obstáculo para la construcción de la Unión Sudamericana? Veo que Chile es como Israel latinoamericano, o Israel del Cono Sur, ¿no? Que está más al servicio del imperio que al servicio de los pueblos. No todo Chile en todo caso, sino su gobierno, un grupo oligárquico, conozco muy bien porque tuvimos problemas cuando el Colegio de Abogados de Chile me invitó a dar algunas conferencias para construir un instrumento político de los marginados, los excluidos por el modelo económico. Y presidentes como Kirchner, Lula, Chávez, ¿cómo ve usted el accionar de ellos? ¿Creen que van en la dirección que usted estaba pensando recién o les falta para llegar a la inclusión social? Bueno, es la esperanza para nosotros. Yo solo tengo información, por ejemplo, del presidente argentino, que es un empresario, pero un empresario veo que es solidario con los pobres, da su tiempo, su vida por las mayorías nacionales. En Bolivia también tenemos empresarios que practican la solidaridad, la reciprocidad, empresarios que están preocupados del país y no algunos grupos oligárquicos que más se preocupan de saquear, de robar. Entonces no compartimos con esas clases políticas. Entonces, hay presidentes que pueden ser de corte militar, pueden ser de corte popular o empresarios, pero su tarea fundamental debe estar basada en servir al pueblo. Ser autoridad es el servicio al pueblo, no es servicio del pueblo. Y dentro de ese marco, ahora que se suma Tabaré Vázquez, es un equipo, un grupo de presidentes, que la esperanza para las mayorías... Esperamos que no se desvíen, pues, porque nuestros hermanos indígenas en Ecuador hicieron un presidente a Lucio Gutiérrez, que después se aleja del movimiento popular para estar al servicio del imperio, pero además es un trabajo de manera muy práctica. Por ejemplo, cómo unirse a esos presidentes y tratar de unir al presidente de Paraguay, al presidente de Bolivia, otros presidentes que todavía tienen una posición vacilante, claro, ¿no? Que quieren ser equilibristas, quieren estar con los pudientes, con los también no pudientes, pero cómo juntarse para, de manera conjunta, unida, negociar la deuda con los grupos 7 o con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero una renegociación de la deuda para beneficiar a los pueblos. ¿Usted cree que tiene que haber una renegociación conjunta de los países de América Latina del tema de la deuda? En todo caso, sería una esperanza, porque generalmente los llamados... acreedores finalmente no son acreedores, sino también esos créditos, esos préstamos, es una forma de saquear también a nuestros pueblos, condicionamientos, los chantajes de los distintos gobiernos. Si se unen, pues ahí está la fuerza de los presidentes de Latinoamérica para imponer políticas sobre la deuda externa. Bolivia, Sánchez Lozada cayó por el clamor de la gente, había una negociación así muy fuerte por el tema de la tenencia de los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo está hoy, por ejemplo? Porque ahora la Argentina está importando gas, por ejemplo, a Bolivia. Hay convenios que se han conformado entre la Argentina y Bolivia para que le venda Bolivia gas a la Argentina. Digo, ¿cómo está viendo usted estas negociaciones? Bueno, primero, la tarea de los bolivianos está orientada en recuperar la propiedad de este recurso natural, que es el patrimonio nacional. Lamento mucho que el gobierno de Gonzalo Sáenz Lozada, especialmente, y otros gobiernos neoliberales, privatizaron este recurso natural. Como pueblos indígenas especialmente, estamos en la obligación de cómo recuperar, lo que decimos recuperar el territorio. Significa recuperar todos los recursos naturales, sea forestal, mineral, especialmente los hidrocarburos. Mira, esa tierra explotada, saqueada por más de 500 años, europea, española, de esa madre tierra, llamamos Pachamama, pues sigue apareciendo recurso natural, gas natural. ¿Cómo es posible que ese recurso natural va a estar en manos de las transnacionales? Entonces el pueblo se levantó con fuerza hasta expulsar a Gonzalo Sáenz Lozada para que ese recurso natural vuelva a manos de los bolivianos. ¿Y se está logrando? Se ha hecho un referéndum, sí. Consulta, el pueblo boliviano ha dicho recuperar la propiedad fundamentalmente. Y en este momento, tenemos diferencia, ahí sí tenemos profundas diferencias con el presidente, con el actual presidente de Carlos de Mesa. Él no quiere respetar el mandato del pueblo, quiere recuperar la propiedad. Él no quiere refundar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como empresa del Estado y que entra en cadena de producción. Significa que el yacimiento debe ejercer el derecho propietario a nombre de los bolivianos. Esta ley que estamos debatiendo, y en este momento el pueblo está movilizado con bloqueos de caminos, con huelga de hambre, con marchas permanentes, diarias, vigilias en el Congreso, es de los 5
artículos que es el corazón de la ley, 4 tenemos aprobado, y esta semana debe aprobarse el tema de las regalías. Pasamos sin problemas la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, que es el artículo 5. También se ha aprobado la refundación de yacimientos, apenas ganamos con 5 votos, gracias a algunos parlamentarios que se desprendieron del partido de Gonzalo Sanlozada y otros. El tema de la industrialización. Es decir, que Bolivia va a recuperar sus recursos naturales. Queremos recuperar. Si no es de buenas democráticamente, si no es buenas en el Congreso Nacional, con la fuerza del pueblo vamos a recuperar. Y sería regalía importante para combatir la pobreza, que es terrible en Bolivia, por ejemplo. En todo caso, no es que para que pueda quedar bien claro, no estamos pidiendo con la nueva ley expulsión de las transnacionales. Claro. No estamos pidiendo expropiar ni confiscar bienes de las transnacionales. Estamos pidiendo que de 18% suba a 50% de regalías. Claro. Simplemente. Y de un 50% la empresa tiene que recuperar los costos de producción, la inversión, aunque quiero decir, entre comillas, las transnacionales no traen recursos frescos, sino se trata el aporte de los trabajadores, de las AFP. ¿Y ustedes se oponen, por ejemplo, a la venta de gas a Argentina? Jamás nos hemos opuesto, sino primero queremos recuperar la propiedad para que el negocio sea Estado a Estado, pueblo a pueblo, y no Repsol Argentina, Repsol boliviano. Porque ustedes también en Argentina están en la obligación de fundar su propia empresa para que la negociación sea de yacimientos petrolíferos fiscales de bolivianos con su empresa, de Estado a Estado, para que los pueblos, Argentina y Bolivia, se beneficien. ¿Hay riesgo de que se disgregue Bolivia? ¿Ha habido algunos movimientos? Ha habido un movimiento de Santa Cruz, felizmente no es de todo el departamento de Santa Cruz, sino es un grupo oligárquico, esa oligarquía, no toda en todo caso, porque, repito, tenemos muchos militantes en el movimiento del socialismo, esos empresarios que son solidarios con los pobres. Es un grupo oligárquico, terratenientes, los que siempre quiebran sus bancos, pero jamás quiebran sus bienes. Se organizan para oponerse a una asamblea constituyente. Claro. Una asamblea constituyente que quiere refundar Bolivia para unir Bolivia, refundar Bolivia para que haya nuevos pactos sociales con equilibrio económico. Entonces se oponen, en todo caso, seguramente este grupo oligárquico, la mafia política, la mafia cruceña, va a ser afectado y no quieren perder la mamadera, como decimos en términos populares. Claro. Usted es dirigente cocalero, como se dice habitualmente, ¿no? Y fue candidato a presidente. ¿Y va a volver a ser candidato a presidente? ¿Quiere llegar a ser presidente de su país? Yo rechacé por 2 veces la candidatura de la presidencia, uno el 93, que algunos sectores trabajadores plantearon mi candidatura a la presidencia, y felizmente no tenía suficientes años para ser candidato a la presidencia. Y el 97 me proclamaron un gran congreso del movimiento campesino. En ese momento había flores, fiesta, música, acepté, pero analicé toda la noche viajando de un departamento a otro departamento, y al día siguiente nos reunimos nuestra delegación del trópico, los llamados cocaleros. No solo somos cocaleros, sino producimos todos los productos, más de 30 productos producimos en Chapare. Dijimos, estamos equivocados, y denunciamos la candidatura en 97. Ha habido un problema al interior del movimiento campesino, pero seguimos impulsando este instrumento político, y el 2002, así, impuesto de consenso, he sido candidato. Hemos sorprendido al país y al mundo porque hemos puesto en balanza 2 poderes, el poder de la conciencia y el poder de la prebenda. El MAS ha renunciado a la subvención del Estado, ¿no?, a los partidos políticos, y hemos devuelto la plata. Ahora mismo hemos devuelto casi cerca de $1 millón, producto de las elecciones municipales. Ha ido bien, y ahora no depende de mí, pues, depende de los movimientos sociales. Si los movimientos sociales plantean otra vez mi candidatura, en todo caso, gustoso estaré junto a ellos a la candidatura en el 2007. Muchas gracias. Sí, gracias. Evo Morales en exclusiva en A Dos Voces. Guillermo Cantini, ¿qué le pareció? Preocupante, realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante las consignas que yo creí que habían quedado en el pasado, que habían quedado en la Cuba de Fidel Castro, ¿no? Hablar del imperio, hablar de la oligarquía, la separación de los pueblos. ¿Por qué no vamos a hablar de una unidad latinoamericana, pero una unidad latinoamericana en serio? ¿Por qué todas las cosas tienen que hacerse por la fuerza o por la revolución? Yo no estoy de acuerdo con la revolución socialista. Yo creo que la revolución socialista ha fracasado en el mundo.
Y creo que es lo que quieren imponer hoy en Bolivia y quieren imponer en toda Latinoamérica a través de esta unión que algunos denominan el Congreso Bolivariano de los Pueblos, ¿no? Sí, Evo Morales ha dicho, bueno, que van a recuperar con la fuerza del pueblo los recursos naturales, habló de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la fuerza del pueblo? El piquete, cortar las rutas, ese es todo el pueblo, esa es la representación. La fuerza del pueblo está en los votos. La fuerza del pueblo está en los votos, no en la violencia. Nadie puede llamarse y decir yo represento al pueblo. El pueblo se representa a sí mismo a través de los votos. La democracia está para ser elegido y ser representado. Estos plantean un movimiento de democracia directa, de asambleas populares, de piquetes, corta de ruta, extorsión. Así no hay país que funcione. Y está demostrado, no hay país que funcione. Fíjese hoy lo que es Cuba. Y esto es lo que quieren traer a Latinoamérica. Está Jorge Ceballos, director nacional de Asistencia Comunitaria. ¿Usted qué opina, Ceballos? Bueno, a mí me parece que lo que está planteado en todo el continente es, en el tema específico energético, es una dicotomía entre las empresas que se llevan los recursos naturales de los países, grandes masas de dinero se enriquecen, y los pueblos están indudablemente en la situación de pobreza. En Bolivia tiene casi un 90% de la población en situación de pobreza y tiene reservas de gas por 100.000 millones de dólares. Entonces se plantea ahí una injusticia. Inclusive no se cumple ni con el artículo 30 de la ley que aprobó Sánchez de Lozada, que establece que si no se hacen perforaciones por el término de 5 años, dichas empresas tienen que devolver los pozos petroleros. Eso no se está cumpliendo en un 70%. Entonces el planteo que hacen allí no es precisa, es presión de recuperar para el país soberanamente el recurso natural y aumentar las regalías. Ellos dicen que se puede, atendiendo que hace falta tecnología, hace falta inversiones extranjeras, que se puede haber inversión extranjera, pero que las regalías tienen que ser, digamos, más altas, el 50%. Entonces me parece que ahí está planteado eso. ¿Y eso se puede dar en la Argentina, digamos, lo que planteaba Evo Morales en cuanto a la recuperación de los recursos naturales? ¿Es un debate pendiente en la Argentina? Yo creo que sí, después de que en este país las empresas nacionales no fueron vendidas, porque ni siquiera fueron vendidas, fueron mal vendidas, mediante papeles que no valían nada, digamos, mediante los famosos del Plan Brady y el canje que se hicieron. Me parece que hoy los argentinos vivimos de la extorsión de las empresas energéticas. Extorsionaron el año pasado diciendo que iban a haber apagones, gracias que tuvimos la solidaridad de Venezuela, que nos vendió el fuel oil, entonces pudimos, digamos, sortear una crisis, pero de todos modos afectó en el crecimiento económico en el primer trimestre. Y hoy también, hoy Shell, nos encontramos con la noticia que le aumentó el combustible a los argentinos. Entonces, cuando acá hay una esperanza, hay de nuevo un renacer de que podemos ir a una Argentina de inclusión, digamos, tenemos esta situación de grupos económicos concentrados. Ahora, Evo Morales, una de las cosas que plantea, bueno, y uno de los que generó la crisis en Bolivia este fin de semana, el tema de bloquear ciudades, sí, sí. ¿no? Hay un bloqueo completo en Bolivia en el momento que sigue. Pero ese es el mecanismo de extorsión. ¿Usted ve que eso, digamos, puede pasar en la Argentina o hay algún atisbo? Eso hay un atisbo porque están enfrentando a la sociedad con las empresas. Las empresas son solidarias, pero las empresas ganan plata. Lo que nosotros tenemos que hacer en la Argentina es pensar en nacionalismo, no en nacionalismo barato, decir recuperemos. Veamos cuál es nuestro plan sustentable de energía en los próximos 10 años. Argentina es un país que se está quedando sin petróleo por falta de inversiones, nos estamos quedando sin gas por falta de inversiones. Y estamos comprando fuel oil venezolano hoy porque no tenemos más gasoil en la Argentina. ¿Y sabe por qué no tenemos más gasoil en la Argentina? Por la política de precios, por una falta de política económica, por una falta de política en largo alcance. Las empresas no son dañinas. Se ríe porque no sabe cómo funciona una empresa. Las empresas dan trabajo a un montón de gente. Si me permite, le permito con todo gusto, pero usted piense que las empresas son las que dan trabajo, el Estado no es el que da trabajo. Bueno, pero hablaba de extorsión, Ceballos, recién de alguna aumentar un precio. Yo te hago la consulta, ¿cuánto subió el petróleo en el último tiempo? No, me parece que precisamente acá lo que no hubo fue inversiones de las empresas privadas.
Por eso es el problema de la crisis que tenemos hoy. 45.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Yo le pedí permiso para... Entonces, pero hablemos con cifras. Sí. Bueno, entonces no me diga que no hubo inversión. No, si no inversión hubo. 45.000 millones de dólares. Usted que es un empresario seguramente no soy ha podido... Bueno, como defiende a los empresarios, seguramente tenía un poco de instrucción para respetar a quien está hablando. No, entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo trabajé del otro lado del mostrador. Y aprendió a no respetar. No, aprendí a lo que es pagar una quincena, a lo que es darle trabajo a la gente, a lo que es mantener una empresa. Yo le comento una cosa, ahora que ya... No trabajé en el Estado. Bueno, yo le comento una cosa. Sí, yo también trabajo privadamente, trabajo privado. Usted es funcionario del Estado. Sí, hace 6 meses, tengo 44 años y trabajé toda la vida en mi profesión. Además trabajo mientras estudié, pero no estamos hablando de mí, que no soy tan importante en este país. No, lo importante, usted me dijo que era empresario. Lo importante es la Argentina. Entonces, acá, en realidad, estas empresas pensaron en la lógica menemista que hubo en este país en adelante. Pensaron, déjeme terminar. La lógica empresarial déjeme terminar de explicar. En el mundo. Le pido un poquito de respeto. Pero entonces, dígame, pensaron en eso, pensaron en un mercado deprimido, entonces pensaban en que el combustible lo iban a exportar. Por eso no hicieron las inversiones que hacía falta para abastecer al mercado interno. Resulta que acá vino un gobierno, el de Kirchner, que precisamente no les gustó porque ha desarrollado el mercado interno. Hay reactivación, hay mayor consumo, y entonces ellos dijeron, ¿cómo vamos a vender al mercado interno a un precio cuando tenemos el barril a un precio internacional a lo que se ha ido? Entonces ellos piensan en sus ganancias y no en la... Cuando habla de solidaridad, eso no es así, ¿qué solidaridad pueden plantear cuando hay 90% de pobres en Bolivia? ¿Qué solidaridad tienen esas empresas con el 60% de pobres que hubo en este país? Apoyando a las políticas que llevaron a la Argentina a la exclusión. ¿A cuánta gente le dio de trabajar las empresas? No ataquemos a las empresas, las empresas dan trabajo genuino. 20% desocupado gracias a esas empresas que usted dice. ¿Sabe a las empresas que usted defiende. A las malas políticas económicas. Las de Menem y que usted apoyó, por lo que veo. Mire, prefiero, si quiere hablar del 90, hablamos del 90. Yo defiendo muchas cosas que hicieron en el 90, porque en el 90 hubo inversión genuina de capital, hubo desocupados, no se hizo una política atendiendo al desempleo, hubo muchos errores y hubo muchos Me gusta que usted aclare porque entonces usted es el que representa el pasado. Yo no represento el pasado. No queremos volver al 90. Hace 3 años que soy diputado. Pero no queremos volver, sí, pero parece que... Usted representa mucho más al pasado porque usted viene mucho más atrás que yo haciendo política. Sí, no hablemos del pasado. Yo luché toda mi vida. Sí, yo no lucho, yo hablo. No, yo sí. Usted luchó, yo hablo. Sí, porque acá hubo una dictadura y hubo políticas que ampliaron pero usted luchó antes de una dictadura, que es diferente. Yo hablo. ¿Sabe cuál es mi única arma? La palabra. Y tratar de explicarle a la gente que las empresas dan trabajo. Las empresas... trabajan. Y acá no es que no hubo desinversión. Del 98 a la fecha, no invirtió nadie, porque la Argentina no es un país que crecía. Vamos a hacer un acuerdo con la Confederación Económica Argentina, la de Bergelbach, que van a capacitar a los emprendedores, microemprendimientos del movimiento, ¿no? Vamos a hacer un acuerdo para capacitación. Pero eso no es dar trabajo genuino. No, escúcheme. Eso no es dar trabajo genuino. ¿Cuál es el espíritu ¿Sabe cuál es el dar trabajo genuino? Nosotros respetamos los empresarios nacionales, pero no respetamos... ¿Qué empresarios nacionales? ¿Cómo? ¿Qué empresarios nacionales? El pequeño Todos y mediano empresario nacionales. No, esos son capitales. Mire, si usted equipara los capitales extranjeros, los capitales estadounidenses, los capitales de afuera. El país necesita capitales extranjeros, capitales nacionales, necesita inversiones, necesita gente que aporte, gente que trabaje, gente que pueda dar laburo. Necesitamos bajar los impuestos. Hay un montón de cosas que hay que hacer en la Argentina que no se lo hacen. necesita menos. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la política de Kirchner? La política de Kirchner es la que están apoyando el 70% de los argentinos, según dicen las encuestas. ¿En qué encuestas? Es la en que la acá suya lo dice. En la suya. Tenga un poquito de seriedad. No, tenga usted seriedad. No hay ninguna. Mire lo que pasó en Santiago del Estero. ¿Qué pasó en Santiago del Estero? Acá han bajado las cifras de desocupación. Si la apoya el 70% de la población, los indicadores de pobreza. No volvamos a Menem. Perdón, en la última semana, solamente hubo 200.000 pobres más en la Argentina. Usted atrasa, diputado. Para ir cerrando y para que quede usted se equivoca, yo no quiero Cuba en la Argentina y usted apoya la revolución cubana, yo no. Para ir cerrando y recuperando un poco lo que planteaba Evo Morales en la nota, la recuperación de los recursos naturales, ¿tiene que darse como se está dando en este momento en Bolivia? Yo creo que se tiene que dar seriamente. Primero, ver qué recursos naturales tiene la Argentina. Tenemos que pensar en un nacionalismo, tenemos que pensar en empresas argentinas y tenemos que pensar en una conservación de los recursos naturales, no en una expropiación de los recursos naturales. Argentina tiene que pensar seriamente en la conservación. Por ejemplo, lo de Shell de hoy, de aumentar por allí sin sentido el precio, no es una... Si usted tiene 2 empresas más y no le quiere comprar Shell, compre las otras 2 empresas. Bueno... ¿Ceballos? No, yo creo que hay que recuperar, indudablemente. Los recursos naturales son estratégicos para todo país soberano. Indudablemente tenemos que avanzar, es más, en la integración
latinoamericana. Yo creo que la posibilidad de formar Petrosur con Brasil y PDVSA es lo que nos va a poder dar la posibilidad de tener políticas autónomas, respeto en el concierto internacional, y es lo que viene marcando la tendencia mundial. La Europa se une y tiene una moneda única, América Latina se tiene que unir. Con libertad de comercio. Sí, pero se unen con libertad de comercio. No es solo la libertad de comercio es lo más importante. La unidad, unirse sin libertad es dictadura. Y las subvenciones que tienen respecto a nuestro unirse producto. sin libertad es dictadura. Sí, sí. Gracias Ceballos, gracias Cantini. Nosotros vamos a ir a una pausa, después todo Néstor Kirchner. Si uno quiere saber qué va a pasar, por lo menos cuál es la posición del gobierno en materia económica, las principales variables, y la situación política, esta nota que después, ¿cuánto dura el corte? 3 minutos, sí, 2 minutos, 3. Bueno, 2 minutos. 2 minutos es imperdible. Y además, otro de los temas que nos dijimos que le preguntamos, ¿van a repatriar los fondos de la provincia de Santa Cruz ahora que la Argentina salió de default? Acevedo dijo que sí, ¿no? Que tenían que traerlo. Otro interrogante. Vamos a ver qué responde Kirchner. La Argentina al palo.